Bien amigos, son las 12:34, 12:34 y a esta hora ya estamos enlazados con el doctor Luis Rioja, abogado especialista en temas de familia. Vamos a darle la más cordial bienvenida desde Huancayo. Buenas tardes, doctor Luis Rioja, lo saludamos desde Canal 21 en la ciudad incontrastable de Huancayo. ¿Qué tal, Bori? Buenas tardes para todos ustedes y un saludo especial para esta linda gente que reside en Huancayo, ciudad que me acogió muy bien en mis primeros inicios como expositor y bueno, y como especialista en derecho de familia, como bien lo han manifestado, ¿no? Bien, doctor. Cuéntenos un poquito, como un preámbulo, usted está haciendo disertaciones en diversas partes del país. Cuéntenos un poquito su trabajo, su currículum. Sí, bueno, en los últimos tiempos un poco me he dedicado a la capacitación ahora de personal jurisdiccional, ¿no? Actualmente estamos un poco capacitando a los jueces, fiscales y personal jurisdiccional de la Corte de Pasco, precisamente vinculados con temas de derecho a alimentos, asignaciones anticipadas, violencia familiar y todo lo que conlleva pues a mi especialidad en ese sentido, ¿no? Como lo he manifestado en varias ocasiones, mi función no solamente es teórica, sino también práctica. Entonces eso me ayuda un poco a combinar la casuística, ¿no? El diario que hacer, el día a día, con la teoría y las bases pues, conceptuales que son elementales para poder asumir una defensa con seriedad. Perfecto. El otro día que conversábamos, usted planteó este tema, el nuevo proceso de alimentos en el Perú. Yo desconocía que había un nuevo proceso. Ha cambiado, imagino, la legislación. Infórmenos, por favor. Sí, esta es una ley que salió el año pasado en mayo, ¿no? La ley 31464 para ser más específicos, donde introdujo una serie de modificaciones desde el punto de vista procesal, básicamente procesal, y algunas otras modificaciones respecto al Código de Niño y Adolescente. Entonces, hoy en día el juez tiene mucho más facultades y mucho más prerrogativas para poder desempeñar su función como director del proceso para que el menor, en caso sea el alimentista quien acude al órgano jurisdiccional para ser tutelado, sea atendido de manera inmediata y oportuna, ¿no? Para evitar un desenlace negativo en torno a su formación. ¿Cuáles son, doctor Luis Rioja, esas armas jurídicas que ahora tiene el juez, entendemos, en beneficio del niño que va a recibir la alimentación o la pensión alimenticia y que antes no contaba? Por ejemplo, hoy en día existe la posibilidad que el juez actúe de oficio y solicite un informe pormenorizado al centro de labores donde se desempeña el obligado, a efectos de que el empleador ponga a disposición una información fidedigna en torno a la remuneración y a todos los beneficios que este trabajador goza. Esto lo digo porque en alguna oportunidad incluso habían malos empleadores que en contubernio actuaban con el trabajador y solayaban, ocultaban información al juzgado con el propósito pues de que el trabajador, que a su vez era emplazado para el suministro de alimentos, evade esa responsabilidad, haciéndolo ver como una persona insolvente. Hoy el juez tiene esas facultades, por ejemplo, fundamentales para que directamente se pase esa información y además tiene que ser veraz, oportuna, actual, bajo sanción o pena de ser denunciado eh, el empleador por actuar en contubernio con el trabajador. A raíz de este diálogo nos empiezan a escribir, nos dicen que le pregunte al doctor, al especialista, si hay un mínimo que un juez decreta al momento de determinar la pensión alimenticia en el caso de que el padre solamente tenga ese niño por el cual se está pidiendo y haciendo este juicio. ¿Hay un mínimo, doctor? ¿Usted se refiere a un monto? Exacto, es lo que entiendo acá, mínimo. El juez... Bueno, la referencia siempre ha sido sobre el sueldo mínimo vital. ya. Ahora, había que ver, por eso es que se le da facultades al magistrado para que indague, investigue, no solamente al centro laboral, sino también
Hemos visto casos donde se oficia a los registros públicos, se oficia a la SUNAT y cualquier otra entidad que dé una información más o menos certera de cuáles son los ingresos o cuál es el estilo, ¿no? Que tiene el obligado en torno a la posibilidad de asistir con alimentos. Básicamente, si hablamos de un mínimo, hemos visto y estoy observando con bastante frecuencia que los jueces, ante la posibilidad de no tener esa información a mano que te estoy manifestando, Boris, un poco se rige por el sueldo mínimo vital, a no ser que hayan otros indicios o señales de que las posibilidades del obligado sean de otra magnitud que permita que el alimentista sea beneficiado en todo el contexto, ¿no? En forma integral. Usted que maneja la casuística, doctor Luis Roja, ¿hay muchos desobligados en nuestro país en comparación con otros países? ¿Se puede hacer una comparación? Fíjese, los índices porcentuales, pese a que hay gran cantidad de omisos, porque esa es la palabra, ¿no? Omisos al cumplimiento de la obligación alimentaria, porque es evidentemente una obligación sui generis, ¿no? Y digo sui generis porque esta obligación puede incluso a llevarte a ser procesado penalmente e incluso puesto a disposición de las autoridades del INPE a través de una detención o simplemente una condena que pudiera tener a bien el juez penal. Pese a ello, yo diría que los índices han disminuido. Hoy el obligado o el deudor alimentario o el alimentante, como comúnmente se le dice, ha generado más conciencia en el cumplimiento de la obligación, a no ser que sus posibilidades sean disminuidas o simplemente escasas, que no pueda cumplir de manera total e integral con las necesidades básicas del alimentista, ¿no? Debe ser porque hoy es un delito la omisión. Hay un delito previsto en el Código Penal sobre la omisión a la asistencia familiar. Eso nos da una señal quizás persuasiva para que el obligado pueda cumplir sus necesidades, ¿no? Sus obligaciones, básicamente. ¿Qué otros temas se han introducido en este nuevo proceso de alimentos en el Perú que antes no habían, doctor, y que ha salido, tengo entendido, por lo que usted dijo, en el mes de mayo del año pasado? Sí, hoy en día, por ejemplo, se hace menos engorroso por ejemplo, la introducción o la presentación de la demanda de alimentos ya no necesitan acudir a la mesa de partes físicas, sino puede ser de manera virtual. Ya. Esto pues se condice con lo que pasó en pandemia, evidentemente. Claro. Perfecto. ¿Cómo es verdad? Voy a traducir lo que están escribiendo. Una persona que tiene que dice trabaja informal, o sea, no es fácil, es verdad, casi el 80% de la economía de nuestro país es informal, entonces demostrar que alguien que en la práctica gasta dinero, pero no hay forma, digamos, documentaria de cómo poder esto llevarlo en documentos a un juez. ¿Qué criterios toma ahí el magistrado o qué prevé la ley para esto? Te agradezco la pregunta porque eso es un gran dilema en la judicatura, porque como bien lo has mencionado, Boris, la informalidad impera en nuestro país. Muchas personas trabajan y son remuneradas de manera directa, de tal manera que ese ingreso no es tributable. No hay manera poco de fiscalizar ese ingreso, y lo que sería peor aún para el alimentista, en caso de que el obligado se encuentre inmerso en un proceso por una demanda de esta naturaleza, podría eventualmente pensarse que pudiera evadir. Sin embargo, como también bien lo has mencionado, acá debe prevalecer el buen criterio del magistrado. Por eso es que mi pedido siempre ha sido de que las personas que están a cargo de estas especialidades sean no solamente conocedoras de la norma, sino que tengan un criterio muy amplio. Y además que observen detenidamente cuál es el modus vivendi del obligado, porque por alguna razón podría observarse signos exteriores, no voy a decir de riqueza, pero por lo menos de solvencia, que pudieran permitir cumplir con una obligación. De hecho, el obligado cree
que porque no tiene bienes a su nombre o porque no tiene un trabajo formal, ¿no? Donde hay una planilla que indique con claridad la remuneración que percibe mensualmente, podría estar pensando que estaría en condiciones de evadir esta responsabilidad, lo cual no es correcto. Por eso es que hoy en día, con la dación de esta ley, se le brinda mayores alcances al juez, incluso actuar de oficio. ¿Qué significa actuar de oficio? Que no necesita el pedido de una parte para poder realizar un acto procesal. Situación que dentro del campo del derecho de civil, y desde luego el proceso de alimentos está dentro de ese contexto, se manejan desde la perspectiva de excepciones. No, Ya. es muy diferente al proceso penal que sí normalmente el juez puede actuar de oficio, es decir, bajo su criterio. Entonces, hoy en día, un poco para resumir lo que estamos conversando, el juez tiene amplias facultades para poder determinar sobre la base de su expertise, su experiencia, ¿no? Y las casuísticas que a diario va desarrollando y va resolviendo. Doctor Luis Roja, ¿algo más que usted quiera que conozcan los televidentes de Canal 21 a raíz de esta entrevista? Adelante, por favor. Sí, bueno, yo de mi parte quiero que la ciudadanía tenga presente de que existen normas actuales que están brindando todas las garantías para que en caso el alimentista, estamos hablando de un caso muy específico, tenga la posibilidad de que se les cubra sus necesidades básicas y elementales, no duden en acudir al órgano jurisdiccional porque las normas están ya reglamentadas y están debidamente reguladas en los códigos. De tal manera que no solamente el abogado defensor del alimentista, aun cuando para efectos del derecho a alimentos la norma prevé que no se necesita abogado, sin embargo yo hago un llamado a aquellas personas que están bajo este contexto que siempre busquen el concurso o la asesoría de un letrado, hagan ver, ¿no? Y hagan prevalecer este derecho porque las normas ya están promulgadas, ¿no? Esta ley 31.464 podría decirse que es de una data reciente, mayo del año pasado, pero es necesario, por eso es que esta entrevista se da gracias a tu concurso y a tu buena predisposición, como siempre lo muestras, Boris, para que la ciudadanía esté informada y sepa de que hay garantías procesales para poder hacer valer un derecho, para hacer un pedido. De tal manera que el menor, en el caso sea el menor, el solicitante, se vea garantizado en que el principio del interés superior del niño va a ser cumplido a cabalidad. Muy bien. Doctor Luis Rioja, muchas gracias por su aporte a Canal 21 aquí en Huancayo. Será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Gracias a ti, Boris, y para las personas que desean contactarme, ya sabes, a través de las redes sociales estoy como Luis Rioja, gustosos en poder colaborar y asesorarlos y resolver algunas inquietudes que pudieran tener. Muchas gracias a ti y a la emisora.